allí el estudio que les di para que compartan, y ahí está el estudio, ¿no? Vamos a comenzar en esta noche este estudio. Hoy vamos a ver el tema, el reino milenario. Sobre este reinado de 1000 años, hay muchas referencias proféticas en el Antiguo Testamento con un énfasis especial en las glorias de ese reino. Cristo con su iglesia gobernará sobre la tierra en un periodo de paz, sin la presencia de Satanás, por cuanto él será atado por 1000 años. Este periodo será un modelo de lo que sería este mundo gobernado con justicia y en paz, sin guerras, sin odios, ni venganzas y sin ninguna de esas influencias malas y perniciosas que hoy existen en esta tierra. 1000 años de gobierno teocrático, eso será el reino milenario, ciertamente gobernado y dirigido por el Señor Jesucristo. Veamos el primer punto de este tema. Relación de Satanás con el milenio. Abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, para dar lectura los 3 primeros versículos. Apocalipsis, capítulo 20, para dar lectura los 3 primeros versículos. Y dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Miren lo que está diciendo el libro de Apocalipsis, amados hermanos. En la relación de Satanás con el milenio. El primer punto dice: será atado por 1000 años. Satanás será atado por 1000 años. En el caso del arcángel Miguel, que contendía con Satanás por la posesión del cuerpo de Moisés, vamos a leer Judas 9 y mire lo que dice. Judas está antes de Apocalipsis. Judas 9, versículo 9, dice lo siguiente: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputaba con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Mire lo que está aconteciendo aquí, amados hermanos. Recordamos que él dijo estas palabras: el Señor te reprenda. Seguramente pensando en la jerarquía que Satanás tuvo antes de su caída, y que acaso él mismo había sido un subordinado. Ahora vemos que un ángel desciende del cielo y prende a Satanás y lo ata por 1000 años. Ciertamente, este ser celestial venía investido de autoridades especiales para cumplir esta misión y hacerla con todo el poder requerido en estos casos. En segundo lugar, la era milenaria será de plena justicia. Abra su Biblia en el libro de Isaías,
capítulo 11 para dar lectura al versículo número 4. Isaías 11, versículo número 4. Dice así: sino que juzgará con justicia a los pobres y erguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Y qué es lo que nos está diciendo el libro de Isaías? Miren, hermanos, la justicia en todo el mundo hoy es una necesidad imprescindible. Precisamente por no aplicar justicia, aunque hay leyes y principios de conducta, es que mucha gente se queda sin recibir su justo castigo en unos casos, y en otros su justa retribución. La justicia en el reino milenario se ejecutará en toda su extensión, y cada uno recibirá lo que le corresponda sin menoscabo de ninguna especie. Esto dará garantía dentro del reino milenario, pues todos estarán protegidos, recibiendo lo que le corresponda para cada caso y situación. En tercer lugar, toda fuente de tentación será quitada. Esto es en el reino milenario. Toda fuente de tentación será quitada. Apocalipsis capítulo 20, versículo 3, nos habla sobre esto. Apocalipsis 20, 3. Dice así el Señor en Apocalipsis: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Qué es lo que está enseñándonos aquí las Sagradas Escrituras sobre este acontecimiento, cuando nos habla de que toda fuente de tentación será quitada? Satanás, el que anda hoy sembrando tentaciones por todas partes, estará atado por 1000 años y ya no podrá recorrer la tierra, influyendo en los hombres para que caigan en sus trampas habilidosas, como ha sido siempre su costumbre. Entonces, si esta fuente de tentación estará impedida por ese periodo de tiempo, eso quiere decir que los hombres no tendrán esa fuerza impulsora que los lleve a hacer lo malo o desobedecer abiertamente los principios dentro del reino milenario. En otras palabras, todas aquellas cosas que hoy cooperan para la práctica del mal en todas sus formas no existirán durante esos 1000 años. Entonces, no habrá nada de esto. Es decir, la presencia de Dios se manifestará allí. En segundo lugar, el gobierno en el milenio. ¿Cómo va a ser este gobierno en el milenio? El Mesías será el rey. Vamos al libro de Miqueas, capítulo 4, para dar lectura a los versículos del 1 al 5. El libro de Miqueas es un libro pequeñito del Antiguo Testamento. Dice así Miqueas, capítulo 4, del versículo 1 al 5. Reinado universal de Jehová. Acontecerá en los postreros tiempos
que el monte de la casa de Jehová, préstele atención a este texto, dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de monte y más altos que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más por la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden, cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Mire lo que está diciendo Miqueas. Ahora leamos Isaías capítulo 2, versículo del 1 al 4. Isaías capítulo 2, del versículo 1 al 4. Dice así: reinado universal de Jehová. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas a rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Mire lo que está diciendo Isaías y Miqueas. Definitivamente el rey será el Mesías, es decir, el Señor Jesucristo. Y su gobierno tendrá características como las que se mencionan en Miqueas 4:3. Todo programa de carreras armamentísticas que demandan hoy inversiones fabulosas de dinero destinados a la guerra y distanciamiento de los hombres, todo eso será quitado de los presupuestos en el reino milenario, y aquellas armas de guerra serán transformadas en instrumentos de trabajo, haciendo producir los campos de tal manera que proporcionen alimento y sustento para todos. El solo hecho que en ese reino no habrá presupuesto para las armas significa que no habrá ejército, y si no hay ejército, no hay ese gasto enorme que hoy tienen todas las naciones para sostener las fuerzas militares. El bien y la prosperidad serán los principios del rey y su gobierno. En segundo lugar, el gobierno será teocrático. El gobierno teocrático es el gobierno de Dios. En la época de los jueces, este era el tipo de gobierno que existía, pero en el que se usaba
Dios instrumentos humanos con sus limitaciones y flaquezas. Así fue como hubo jueces excelentes y jueces que dejaron mucho que desear. El gobierno teocrático en el milenio será diferente al de la época de los jueces, porque el Mesías será el Rey visible y quienes colaboren con él tendrán que recibir órdenes directas, así como también informar al Rey de todas sus actividades. En tercer lugar, los súbditos. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6. ¿Qué dice Apocalipsis 20, 6? Leemos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Reinarán con él 1000 años. La Biblia nos habla de dos clases de resurrección. La resurrección de entre los muertos y la resurrección de los muertos. Los que reinarán con Cristo durante el milenio son los que tienen parte en la primera resurrección. Estos serán los súbditos del rey y al mismo tiempo sus colaboradores. En el reino milenario también aparecen dentro de estas mismas características de súbditos las personas que se mencionan en Apocalipsis 24. La idea de súbdito aquí no parece ser la de alguien que estuviera sujeto a una autoridad con obligación de obedecerle, como lo haría un esclavo a su amo, sino más bien con la idea de un ciudadano de un país sujeto a las reglas y principios de conducta, pero con el sentido de cooperación con el gobernante, en este caso con el rey. En tercer y último lugar, las condiciones existentes en el milenio. ¿Qué es lo que van a ser las condiciones existentes en el milenio? Vamos al libro de Isaías, capítulo 9, versículo del 4 al 7. Isaías 9, versículo del 4 al 7. Dice así el Señor: porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de sus hombros y el cetro de su espesor, como en el día de Madián, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pastos de fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en la justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Estas serán las condiciones existentes en el milenio. En primer lugar, paz. Mire, hermano, esta es una profecía muy interesante en la que se menciona al Mesías como un gobierno de paz auténtico y verdadero. Es que debemos entender lo que en esta clase de paz
No se trata de una paz impuesta con poder o autoridad. Ese tipo de paz no es la paz verdadera. Esta paz es el efecto de una causa importante, el gobierno del Mesías. Como ya se ha dicho, será un gobierno de justicia, y donde hay justicia, hay paz. Precisamente las convulsiones sociales que hoy existen en el mundo, las huelgas, los paros, las manifestaciones, etcétera, etcétera, todas estas cosas están causadas por la ausencia de justicia. La paz en el reino milenario será la consecuencia de un gobierno justo para con todos los súbditos. En segundo lugar, gloria. Primero habrá paz. Segundo, habrá gloria. El libro de Isaías, capítulo 4, del versículo 2 al 6, dice lo siguiente. Isaías 4, 2 al 6. Futuro glorioso de Jerusalén. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que se quedara en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los videntes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará Jehová sobre toda morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nubes y oscuridad de día y de noche, resplandor de fuego que eche llama, porque sobre toda gloria habrá un dosel y habrá un abrigo que sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Mire, hermano, la gloria es una de las manifestaciones de las condiciones existentes en el milenio. La gloria de un país, lamentablemente, es mal comprendida por los hombres en nuestros días. Hoy se cree que la gloria de un país la determinan los triunfos militares, las conquistas de territorios vecinos. Cuando se habla de la gloria del imperio griego bajo el reinado de Alejandro Magno, siempre se hace mención a las conquistas del Macedonio. También cuando se piensa en la gloria de un país, se la relaciona con los hombres ilustres, con las personas distinguidas, con todos aquellos hombres y mujeres que dieron algún prestigio por algún medio a su país natal. Ahora, en estos tiempos, estamos viendo la gloria del ciclismo, la gloria de las pesas y tantas cosas más. Miren, hermanos, las glorias del reino milenario tendrán características diferentes porque todo se relacionará con el bienestar general de todos, la prosperidad de la gente y el acertado gobierno del rey. En tercer y último lugar, la presencia de Dios manifestada. En Apocalipsis 24, que ya dimos lectura, todos sabemos que Dios es espíritu y que no tiene cuerpo como los hombres. Sin embargo, todos sabemos también que Jesucristo es la manifestación visible del Dios invisible. Entonces, como Él será el rey durante esos 1000 años, su presencia será una realidad sentida por todos los súbditos de ese reino. Esto contribuirá
enormemente a la paz y a la tranquilidad de todos, porque todos verán el rostro de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores en ese periodo. Miren, hermanos, a veces nosotros nos ponemos a hacer un análisis sobre este acontecimiento. Jesucristo dijo estas palabras: mi reino no es de este mundo. Estas fueron unas palabras pronunciadas por Jesucristo ante la autoridad romana de Poncio Pilato. Es que el gobernador interrogaba a Jesús por el hecho que los judíos lo acusaban que él se llamaba Rey de los judíos. Y precisamente para tranquilizar los ánimos de ese hombre y evitar que diera curso en su imaginación a quién sabe qué ideas contrarias, le dijo con toda franqueza: mi reino no es de este mundo. Con esto le quería decir que no se preocupara en primer término, y en segundo lugar que estuviera tranquilo, porque él no sería un competidor del César. Sin embargo, Jesús nació para ser rey, y este fue lo que descubrieron los magos orientales cuando vinieron de lejanas tierras a Jerusalén, buscando al rey de los judíos, cuya estrella había descubierto, y venían a adorar. Y aunque aparentemente durante su vida terrenal no fue reconocido como rey, fue crucificado como rey de los judíos. Pero un día será el rey del reino milenario más próspero de esta tierra. En el reino milenario, Jesús mostrará sus cualidades y condiciones de rey, gobernando al mundo con justicia y mostrando a la vista de todos su capacidad para reinar. Amados hermanos, ¿cuál es la aplicación de esta lección para nuestras vidas? ¿Qué relación tiene Cristo como rey en estos días? Repito esta pregunta. ¿Qué relación tiene Cristo como rey en estos días? En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, del 1 al 8, tenemos una nota de alabanza al Señor y Dios nuestro. Y en el versículo 6, concretamente en su última parte, se le da la razón o el porqué de estas alabanzas. Y dice así: porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Repito esto: porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. La idea de reinar siempre encierra el concepto de autoridad y soberanía, y cuando se dice que una persona reina en un determinado lugar, se la considera como la máxima autoridad y como la más importante. Cuando decimos entonces que el Señor reina, estamos manifestando que Él es soberano en su iglesia, en el conjunto general e individual. Y el afirmar que nosotros nos sometemos a su soberanía y la aceptamos con la mejor disposición de nuestra voluntad, cabe preguntarnos entonces: ¿es el Señor nuestro Rey soberano? Repito esta pregunta: ¿es el Señor nuestro Rey soberano? O pongamos esta pregunta de otra manera: ¿reina Jesucristo en nuestros corazones? Es importante que nos hagamos esta pregunta y que sobre todo la respondamos con absoluta seguridad, porque es probable que muchos digan con sus labios que Jesús es el Señor de su vida,
Y sin embargo, en la práctica, Él no reina porque nosotros no lo dejamos reinar. Vale entonces responder estas preguntas. Porque si no lo hacemos así, corremos el riesgo de convertirnos en simples protestantes de la fe evangélica y no en auténticos discípulos de Jesús y súbditos de Él como nuestro Rey y Señor soberano. Amén. Este ha sido el estudio de hoy y vamos a las preguntas. Usted tiene el estudio allí para que usted pueda recordar y también responder las preguntas. Primera pregunta. ¿Por cuántos años será atado Satanás? 1000 Por años. 1000 años. 1000 años. Muy bien. 1000 años. Perfecto. Segunda pregunta. ¿Qué clase de gobierno tendrá el milenio? Teocrático. Gobierno teocrático, es decir, Dios es el gobernante absoluto. En tercera pregunta. ¿En qué sentido habrá paz en el reino milenario? ¿En qué sentido habrá paz en el reino milenario? Será un gobierno justo. Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿En qué sentido será? Dice Isaías 9, 4 al 7, y ya leímos sobre la paz. ¿Qué dice? No se Paz trata de una auténtica paz, y verdadera. es una paz verdadera, es una paz justa, es una paz de Auténtica y justicia. verdadera. Donde hay justicia, hay paz. Ya no habrá allá huelgas ni nada por el estilo. Aquí la gente quiere hacer huelga. La última pregunta. ¿De qué manera será visible la presencia de Dios en el reino milenario? Repito la pregunta. ¿De qué manera será visible la presencia de Dios en el reino milenario? Ahí tiene la pollita. Será una realidad sentida. ¿Será? Realidad sentida por todos los súbitos de este reino. Sí, será una realidad sentida, es decir, todos los súbditos del reino lo verán a Jesucristo, todos lo veremos. Entonces, recuerden que a Dios nadie lo ha visto, ¿no? Pero a Jesucristo lo vamos a ver y es probable que también veamos a nuestro Dios. Muy bien, este ha sido el estudio de hoy. Ahora vamos a memorizar nuestro texto y póngale atención que vamos a hacerlo 3 veces para que usted se grabe este texto. Un poquito más a la izquierda, Josué. Un poquito más a la izquierda, Josué, a la izquierda, a mi izquierda. Más. Un poquito más. Ya, ahí. Ya. Vamos, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Bienaventurado el que tiene parte en la resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, que serán sacerdotes de Cristo, reinarán con él y reinarán Apocalipsis 26. Apocalipsis 26. Una vez más. Bienaventurado y santo el que parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre él, sino que serán sacerdotes de Cristo y reinarán con él. Apocalipsis 26. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, No que serán sacerdotes de Dios de Dios y de Cristo, reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 26. Amén. Este ha sido el estudio de hoy y gracias por esperarme y gracias por estar aquí. Y vamos a cantar una alabanza, 2 alabanzas cantemos, porque todavía tenemos unos minutos. Y gracias por los hermanos que estuvieron allí esperándome, ya que tuve una emergencia. Pero bueno, aquí están. Gracias. A ver, vamos a cantar 2
alabanzas. La primera que dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Y luego cantamos el Salmo 145. Cantemos el Salmo 23. El Señor, Señor es mi pastor, pastor, nada nada me me faltará. faltará. El El Señor Señor es es mi pastor, en pastos pastos delicados. delicados. Él me hará descansar junto a aguas de reposo. Me Me pastoreará Confortará mi mi alma. me alma. Me guiará por Sendas de justicia. justicia, por por amor de De su su nombre. el El Señor es es mi pastor, nada nada me me faltará, faltará, nada nada me me faltará. faltará. Amén. Cantamos el Amén. Salmo 145 que dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Te exaltaré, mi A Dios, Dios, mi Dios, y y bendeciré bendeciré tu nombre eternamente. eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré Y y alabaré alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande Jehová, y digno de más alabanza, y su grandeza inescrutable. Cada día te Te bendeciré. bendeciré, cada Cada día. día te bendeciré. Amén. Ha Amén. sido un gusto, hermanos, haber estado con ustedes y compartir el estudio de este jueves. La próxima semana terminaremos este estudio con la ciudad celestial. El tema de la próxima semana será la ciudad celestial. No se pierda este próximo estudio el próximo jueves, y con nuestros hermanos nos estamos viendo el domingo en el culto devocional. Que Dios bendiga sus vidas, a cada uno de ustedes, y recuerden que estamos orando por la iglesia para que nos den, para poder conseguir un local para congregarnos presencialmente. Amén. Amén. Nos vemos entonces, Carlito, nos vemos ahí. Amén. Carlito, estoy viendo a Jeremy, a Estefanía, hermana Araceli, yo lo veo a la hermana Nubia, veo a la hermana Virginia, lo veo a Dalia, hermana Virginia, veo a Estefanía, no veo a Estefanía, aquí está Alexandra. Alexandra, buenas noches. Bueno, bendiciones, hermanos, nos estamos viendo entonces el domingo. Chao, Carlito, chao. Nos vemos. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Nos vemos el día domingo, si el Señor lo ha venido. Cuídense. Bye, bye. Chao, chao. Chao.